Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un ingeniero de sistemas. Creo que voy a tener una de las pláticas más técnicas y tecnológicas hasta el día de hoy en el set. Pero bueno, Henry Castro, bienvenido. ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias, David. Muy bien, muy bien. Contento de participar en tu espacio. Bueno, como decías, antes de empezar a grabar, el tema del podcast es un poco más dinámico, no me gustan mucho las entrevistas estructuradas, veo lo que hiciste, me comentaste más o menos lo que haces, pero bueno, pues la gente que no te conoce y todo, eres ingeniero en sistemas, bueno, tienes tus especialidades y todo eso, pero ¿cómo empezó este afán o este gusto por la tecnología, por ese lado que ya vemos que es parte de nuestro día a día, ¿no? Bueno, los orígenes, digamos, desde muy temprana edad con el Mario Bros. Con el Super Nintendo en ese Ok. tiempo. Bueno, teníamos desde el Atari el Super Nintendo, pero ya habían las primeras computadoras personales. Ujú. Y mi hermano mayor es ingeniero de sistemas. Él es mayor a mí con 5 años. Ok, Entonces él seguía el bachillerato en informática. ok. Entonces estaba ahí, en ese tiempo había los ID Games, los juegos, los Ujú, primeros juegos, Doom, Heretic, todos estos, y yo era súper aficionado a esos juegos, como los videojuegos de ahora, ujú, pero bueno, en su versión, los abuelitos del PlayStation, ok. digamos. Y bueno, ahí me jugué tanto que me interesó saber cómo eran hechos. Entonces me imaginaba, digamos, y atrás ya sabía que había lenguajes de programación. Ujú, Ahí fue cuando realmente se me prendió esa chispa, digamos, de hacer ujú. programas. Y por mi propia cuenta, todos en ese tiempo los programas venían con ejemplos típicos, es decir, no, los ejemplos que ya están prefabricados. Entonces yo cogía eso, aprendía de ahí y ya tenía mi juego de la culebrita, mi Pac-Man, Ok. de muñequitos. Con eso, 12 años, tenía 12 años. Y desde ahí toda la vida, entonces yo ya Ujú. sabía, digamos, que tenía que ser ingeniero de sistemas Ok. algún día. O sea, digamos que el hecho de haber conocido o jugado tanto esto quizá también te dio una visión más profunda de lo que iba detrás de eso, porque no a todos les pasa, ¿no? Yo te digo, también jugué Mario Bros, Mario Kart, pero no tienes esa visión más allá, simplemente tú como niño le ves un juego, pero tú ya veías quizá un poco más allá de lo evidente, ¿no? O sea, intentabas entender el funcionamiento del cómo lo hacen, para Sí, qué lo hacen, cómo cómo está es, ok. hecho. ¿Cómo está hecho? Eso me llamó la atención Ujú, profundamente. Y bueno, luego ya pues formalmente en la universidad, ya oficialmente con ujú, profesores, digamos. Entonces, pero siempre me incliné por programación, porque ujú, tú sabes, o sea, la tecnología son redes, administración de sistemas, seguridades, pero siempre lo mío fue como programación, ujú. en todas sus formas, digamos, programación web o programación más de standalone que se llama, que es solamente para ciertos equipos. Entonces siempre Ujú, me llamó la atención eso y claro, tenía buenas notas, buenas calificaciones. ujú. Y bueno, posteriormente, después de hacer una experiencia laboral, eh, gracias a esas notas, digamos, tuve la oportunidad, apliqué para una beca y me salió y me fui a España. Ok. Y ahí pues, digamos como que abrí un poco más el panorama y me di cuenta sobre todo de las cosas que no sabía. Claro, Ujú, aprendí algunas, ujú. aprendí dos cosas, pero me di cuenta que no sabía 10. Ok, Ya, suele pasar, sí. exactamente. Entonces, hubo la oportunidad de trabajar en el tratamiento de imágenes, Ujú. en esta técnica en visión artificial. Entonces, aprendíamos a reconocer jamones. Ok. Sabes que el jamón ibérico, el jamón en España Ujú, es un emblema, como decir el ujú, cuy aquí. ujú, Entonces, mi trabajo, me dijeron, tú aprende a reconocer las partes de este jamón. ¿Qué es grasa? ¿Qué es tocino? ¿Cuál es la carne magra? ¿Qué es lo que se come? Y cuál es la corteza, todo. ujú, Y obviamente, como es algo tan específico, no hay algo hecho, ¿no? O sea, ujú, claro, tú buscas en internet y no hay algo, claro, hay, digamos, como detección de carros, de personas, de animales, pero algo tan específico no hay. ujú. Pero como era un trabajo, claro, de investigador, de decir, de plantear, tú tienes que hacer la solución, pues yo lo compatibilicé con el máster, con la maestría que estaba estudiando en ese tiempo, entonces lo enfoqué. Y ahí, digamos, como que me entré a profundidad en el tratamiento de Ujú. imágenes.
Oye, y este tema de la tecnología, o sea, me vuela la cabeza en muchos sentidos porque hace mucho tiempo, o sea, nos damos cuenta que la tecnología, perdón, ya es parte de nuestro día a día, ¿no? O sea, Totalmente. ya somos de cierta manera tipo cyborgs, no del todo que tenemos partes tecnológicas, pero ya es parte de nuestra vida, la tecnología ya funciona como parte de nosotros. Pero me parece curioso, por ejemplo, cómo funciona esto del lenguaje de binario, cómo entender esto para el funcionamiento de ciertas cosas, porque al final el lenguaje de las computadoras es ceros y unos, nada más, ¿no? Pero a través de la unión de ciertos número de ceros, cierto número de unas formas, ciertas programaciones, ¿no? ¿Cómo entender el lenguaje binario digamos, de una manera tan simple para saber cómo funciona, por ejemplo, un programa de computadora detrás de alguna aplicación y eso? ¿Cómo llegas a entender esto que sea un poco digerible para una persona que no tiene una profundidad en eso? Sí, digamos con la velocidad. Claro, estas cosas pasan en unos y ceros, que ese es el paradigma tradicional, digamos, de unos y ceros. La computación cuántica Ujú, es el uso de más estados, de, de pulsos con diferentes estados, ya no es solamente unos y ceros, pero bueno, de momento, digamos, para que se pueda expresar de esa manera, unos y ceros, claro, tú vas combinando los unos y los ceros y a la final obtienes un número decimal ujú, o hexadecimal. Entonces, basándote en eso, vas construyendo desde abajo hacia arriba, digamos, que es como decirte una forma por capas. ujú, Y más arriba, obviamente, ya está el lenguaje, el ABC, las letras, ujú. y Ok. nuevamente ya luego están los protocolos, cómo se comunican las computadoras a través de estructurar de manera ordenada Ujú, el lenguaje binario en el fondo. ujú. Ok. Exactamente. Mencionaste algo de la cuántica dentro de la computación. Hace un tiempo vi acerca de un posible apocalipsis cuántico dentro de nuestra sociedad. ¿Qué opinas de eso? O sea, a la final, llevada a la física cuántica, la parte informática es como que acelerar los procesos que quizá antes te demorabas, yo que sé, una hora descargando algo, ahora con todas estas codificaciones cuánticas puedes llegar a través de segundos o microsegundos de descargar esto. ¿Qué crees que estamos al borde de experimentar algo así o simplemente es algo utópico hoy en día o una posibilidad? No, sí es una posibilidad. Lo que yo pienso es que no va a pasar de manera inmediata, pero digamos, dentro de 10 años, por ejemplo, Microsoft apostó, por ejemplo, por la computación cuántica, pero los resultados de lo que ellos están investigando en este momento se van a ver dentro de 10 años. Ok. Justamente lo que te decía, ya no son unos y ceros, sino son varios estados que maneja, por lo tanto, la velocidad de computación se vuelve exponencial. Claro. Va a ser súper complicado la nueva estructuración de la tecnología porque, por ejemplo, la encripción de los cajeros electrónicos, claro, tú no puedes violentar de manera tan fácil la seguridad porque no tienes tanto poder computacional. Ok. Con la Con la computación cuántica computación podría pasar cuántica, eso. Ok. exactamente. O Claro, en sea, segundos o- haces millones de transacciones, de intentos de hackeo hasta que aciertas. ok, las Sí, encriptaciones que tú dices, o sea, sí, podrían sí, de ser más cifras, fáciles. Entonces, exactamente. también correría riesgo la seguridad de ciertas entidades bancarias Sí, en este caso, sí, o personas que tengan un poderío o sus informaciones dentro de la parte computacional, ¿no? exactamente, claro. Y hay alguna manera en el caso de que pase, también contrarrestar eso, ¿cómo se podría hacer? ¿También con una seguridad cuántica o algo así? Exactamente, claro, Ok. volviendo a utilizar la misma tecnología, pero de manera moral, digamos, o sea, de Ok. manera ética, Ujú, exactamente. Pero se hablaba bastante, digamos, antes de la pandemia y todo de este tema, pero como es algo todavía muy verde, ujú, eh, está en investigación, ujú. está en investigación. ¿Y qué probabilidad hay que llegue a pasar algo así? O sea, tú como ingeniero en sistemas, ¿tú lo ves algo muy probable o más que nada, crees que no se llegaría a dar por esa parte moral precisamente? O sea, como que los poderes económicos como que quieran no que llegue a pasar eso precisamente por la vulnerabilidad de los datos, del dinero, de las seguridades y eso. No, yo pienso que sí se va a dar, solamente que no se va a dar de manera inmediata, o sea, para que llegue a pasar eso van a pasar quizá décadas. Ok. Entonces, de momento hay otras cosas mucho más prioritarias de las cuales preocuparse que ese tema. Ujú.
Pero sí, o sea, Ujú, digamos, nuestros hijos o nietos van a ver eso, ujú. definitivamente. Bueno, creo que el avance de la tecnología, al menos en la última década, ha sido muy exponencial. Quizá no remontándonos a películas como Volviendo al Futuro, todavía no vemos naves volar y eso Star como es Wars. exacto, como que alguna vez quizá lo planearon, pero hay muchas cosas que han estado sucediendo y que han facilitado, por un lado, la vida de las personas y por otro no. Y en la parte de ingeniería de sistemas, en la parte de conocer la tecnología, también tienen una parte ética para la realización de ciertas tecnologías y si es así, cómo se maneja esto, porque, por ejemplo, ayer justamente subí un video donde, bueno, hice una investigación para ver cómo las redes sociales están afectando a la psicología de las personas, ¿no? Y en Silicon Valley precisamente tienen como que un laboratorio de psicología persuasiva que es, o sea, no sé qué tan ético sea eso, pero como que el grupo de Facebook empezó a intentar ver las vulnerabilidades de la mente para que tú precisamente maximices tu tiempo de consumo dentro de la tecnología, ¿no? Entonces, hay alguna parte ética también donde se diga qué hacer, qué no hacer y cómo desarrollar una tecnología que sea para un bien de la sociedad y no algo perjudicial. Verás, la parte ética, el cómo está, cuál es la tendencia, cuál es, digamos, el paradigma que utilizan para diseñar la experiencia del usuario, cuando tú estás en un teléfono, estás haciendo scroll para arriba, todo esto, hay una, hay un libro que se llama No me hagas pensar. Ok. Y es justamente eso, en el que la información esté exactamente en la porción de píxeles de la pantalla donde tú quieres que esté ese tipo de información. Ujú, Es decir, que ya sabes que cuando tienes que buscar algo, esté justamente la lupita en el lugar exacto para que tú encuentres o busque o hagas la búsqueda, o si quieres regresarte o ir al menú o utilizar otra funcionalidad de la aplicación que estás usando. ujú. Entonces, la idea y las aplicaciones más exitosas son las que menos te hacen pensar, Ok. así las que son más intuitivas, ¿no? Ujú. Por eso está el tema de que los niños se les da muy bien el manejo del teléfono y A todo. temprana edad, No es que claro. sean genios realmente, ¿no? O sea, Es más intuitivo, como dices tú. exactamente, es Ok. intuitivo, es muy fácil. Ujú, Entonces, o sea, pero de lo que tú me dices, a ver, de la parte moral y todo esto, digamos, en cierta forma, legislar en torno a esto, por ujú, ejemplo. A ver, yo lo que veo, por ejemplo, dónde va a ser lo primero en lo que se tienen que meter los gobiernos, por ejemplo, en lo que ya se están metiendo ahora, por ejemplo, sobre todo en Europa. Pero obviamente que vamos a llegar a tener que hacerlo nosotros, digamos aquí como país, como Latinoamérica, es, por decirte, la legislación en cuanto a la censura en el Internet. ok. Twitter, Ok. Twitter. Ujú. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio que tú utilizas para decir qué tiene que ser censurado, Y que no. cuál tweet y cuál no? Ujú. Verás, claro, no llegó a pasar, pero sí viste, ¿no? Hace un mes la controversia de que Elon Musk iba a comprar Twitter. Simón. Ajá. Y bueno, al final no lo hizo, ¿no? Ujú, Pero la idea que él tenía era liberar el código de política de censura de Twitter. ujú, Es decir, la parte, digamos, como decirte, las tripas del algoritmo que te dicen tu tweet es un discurso de odio. Esa parte que censura y por lo tanto te bloquean la cuenta o te banean o te ponen un strike, esa parte lo iba a liberar. Es decir, que el código fuente, la programación, sea de uso público. ok. Eso pasó bastante desapercibido porque luego se envolvieron en el tema de la compra y de que porque él tiene el Ujú, poder y todo el tema económico, pero sí es verdad que debíamos habernos centrado más en qué pasaba si es que él llegaba a comprar eso y llegaba a cumplir la promesa de liberar el algoritmo. ujú, Porque en el caso, por ejemplo, de que tú tengas, es decir, ¿quién legisla, digamos, qué es un discurso de odio y quién no? ujú, ¿No es cierto? Hay claro. cosas, obviamente, que si tú utilizas palabras, digamos, groseras y Ujú, ofensivas, bueno, eso es algo muy obvio. ujú. Pero hay veces en las que no es tan obvio. Claro, porque el algoritmo al final no tiene esa capacidad de discernir como la tendría un ser humano, ¿no? O sea, al final solo como tú le codificas algo para más o menos una interpretación, Exacto. pero no hay no tiene la subjetividad, creo yo, Además, de entender. es muy susceptible al contexto del momento, digamos, por ejemplo. No era lo Ok, mismo hablar, por ejemplo, de venezolanos en 2015, por ejemplo,
que hubiese sido lo mismo que hablar de colombianos, de brasileños, que hablar de venezolanos en 2018, Ujú. ¿no? Claro, por La el contexto. migración y Ok. todo eso, y bueno, si es que había un comentario racista o xenófobo de parte de alguien, entonces, claro, o sea, depende del contexto Ujú. político y Ok. cultural. Ujú. Entonces, claro, a mí sí me hubiese gustado que eso llegue a pasar, digamos, para que, por ejemplo, ¿qué hubiésemos hecho, digamos, los que estamos en esto? Hubiésemos cogido el algoritmo y hubiésemos sacado una versión ecuatoriana de la política de censura de las Ujú. redes sociales, Ujú. versión ecuatoriana, ¿no? Ok. Y que cada país tenga su forma de censurar y que se corresponda a la situación cultural, a Ujú. la situación política. Entonces a mí me hubiese gustado que eso pase, pero bueno, a la final no se dio, pero yo estoy seguro que en algún momento Ujú. habrá esa parte. Entonces, claro, la tecnología en ese caso estaría al servicio de decir la democracia, Ujú. nos podría ayudar a gobernar, a decir, claro, quién está cometiendo delito de odio y quién simplemente está haciendo uso de su expresión, Claro. digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Es que, chuta, es demasiado complejo porque como tú dices, o sea, al final, ¿cómo diferenciar cuando realmente estás haciendo algo que está tentando a, a una persona o estás fomentando, en este caso, un discurso de odio Sí, y cuando estás coartando la libertad de expresión de una persona? Entonces entrarías en esa disonancia de saber realmente cómo diferencia el algoritmo y quizás se censuran muchas cosas que no deberían ser censurables, ¿no? O sea, es complicado entender también, crees, hasta cierto punto el cómo funciona el lenguaje informático para entender este tipo de cosas, porque no sé qué opinas tú, ahí entraría la capacidad de diserción del ser humano, ¿no? O sea, el hecho, como tú dices, de entender ciertas cosas y verlo de una parte más subjetiva, ¿no? O sea, es lo que pienso exactamente, yo. ¿no? Sí, claro, es una tendencia y tiene que ir madurando, ¿no? O sea, lo que antes era pues muy permitido, normalizado, pues ahora ya nos damos Ujú. cuenta de que ya no Ujú. es y de que tiene que aplicarse, digamos, ese tipo de reglas en la sociedad. Y está muy bien, pero claro, no se puede hacer pues cuando hay millones de usuarios, tienes que recurrir a la tecnología Ujú. Claro. para que te ayude. Ujú. Esta parte justamente se llama procesamiento del lenguaje natural, Ok. NLP, justamente que es lo que la parte que entiende, que recoge las palabras y entiende a qué te estás refiriendo vos o a qué estás apuntando Ok. o sobre quién estás hablando. Entonces, bueno, esa es una parte que en algún momento se va a dar. Ujú. Estoy seguro que en algún Ujú. momento va a llegar en el que Ujú. diga, este es el algoritmo, estos son los programadores, las personas que controlan la censura en el país, Ujú. en los medios de comunicación, en Twitter. Y ese proceso de enseñar a las máquinas a discernir es lo que se conoce como el machine learning, o sea, enseñar a las máquinas que, o sea, si se le puede llamar, como que piensen o que aprendan. Sí, que aprendan. Ajá. Exactamente. Y cómo cuidar este proceso y no acercarnos como que a una revolución de las máquinas como hemos visto en Matrix. No sé si has visto esta serie que está en Netflix, se llama Love, Death and Robots. Ya. Sí, o Ah, sea, esa serie me voló la cabeza, es 100% recomendada, muy buena la serie, y habla precisamente también de una revolución de las máquinas y todo eso, exacto. y cómo no acercarnos quizá a eso y realizar una profecía autocumplida, ¿no? Donde nosotros mismos como especie acabemos con nuestra propia existencia por lo que hemos creado. Así. Verás, yo te cuento que yo tengo un pensamiento bastante más, digamos, sobrio con respecto a eso, digamos, yo lo veo muy complicado, digamos, porque está claro, esto empezó, digamos, con las películas, ¿no? Con Ujú. el cine de Hollywood, de que la inteligencia artificial, pues, va a llegar a cobrar conciencia y todo. No sé si viste el de hace unas 3 semanas, Lambda, este proyecto de Google. No, un empleado de Google, digamos, rompe el acuerdo de confidencialidad y se sale y da y muestra pruebas de esta IA que había sido justamente entrenada y era sintiente, Ok, ¿no? Y le ponen esta palabra, claro, exactamente, y él hace pruebas y ahí está en internet todo esto, o sea, le pone a decir quién eres tú y se pone a decir que es una persona que en realidad siente, que tiene sentimientos, y hay una conversación que vos no creerías lo humano que suena. esto es lo que se conoce como el test de Turing para saber
cuando el humano deja de pensar que está hablando con una máquina y comienza a pensar que está hablando con un ser humano, ¿no? Sí, por ahí Sí, va, ok, exactamente, ok. exactamente. Entonces, realmente vos ya no te das cuenta, y Ujú. claro, esta IA realmente te hace creer de que estás conversando con una persona. Ok, Pero es que en realidad, claro, en el fondo está simplemente bien entrenada. En el claro, fondo está entrenada con una porción de textos que hablan más en un ámbito emocional. Que digamos, ya no es sobre negocios, sobre vamos a contestarte para hacer una reservación, sino es algo más emocional. hijo madre. Ok, Entonces es por eso que cuando tú le preguntas y le dices, él tiene la respuesta por la información que tiene. exactamente, de Ok, decirte de una forma humana y todo, entonces se confunde muy bien. Entonces, eso ok. pasa una controversia, pero también es mucho clickbait, ¿sabes? O Sí. sea, no va a ser, digamos, hay una frase que decía, tiene más sentido preocuparnos por problemas de basura en las calles de Marte que en que la inteligencia artificial tenga conciencia. Ok. O sea, que es algo que va a pasar dentro de muchísimos años, que es algo que definitivamente Ujú. Está lejos de ser realidad. sí, está bastante Ujú. lejos. El problema realmente en el que nos deberíamos centrar, digamos, es en el cuánto nos está, justamente lo que decía sobre las redes sociales, cuánto Ujú. nos está absorbiendo. Y precisamente creo que también entender eso nos llevaría a como que ampliar nuestra conciencia sobre las tecnologías y realmente sacarle un provecho a nuestro favor, ¿no? O sea, saber que tenemos todo a la mano, pero no dejarnos de absorber. Quizá un ejemplo muy bacán y chévere lo que pasó con este empleado de Google, porque me Ujú. hiciste acuerdo de, no sé si has visto una película que se llama Ex Machine o Ex Máquina. No, Es súper buena, te la recomiendo. Es ya, exactamente lo que tú la dijiste. Sí, recomiendo. sí, es supuestamente un estudiante. Se va a la casa de un multimillonario ingeniero en software también creo que es y Ujú. programación de robots y todo eso. Entonces, como hacer sus pasantías así. Y el man, digamos, el profesor, el tuco, tiene como que robots diseñados por él. Entonces él le pone a que hable con él, con el estudiante, para saber hasta qué punto realmente puedes identificarlo como un robot o como un Ah, ser humano. Pero es un robot y el estudiante a priori sabe que es un robot. Pero estaba tan bien diseñado este robot que a la final comenzó a mentirle, a manipularle que el dueño le estaba haciendo daño, que él está, o sea, como que está planificando algo malo contra los robots. Y vos te quedas con que, brother, le haces caso a un robot y te estás olvidando de todo. Entonces el man se deja absorber por esta realidad virtual, digamos así, en la que estaba ya cayendo y a la final hace una cagada que libera a los robots y todo eso y este robot le encierra al estudiante, le mata al creador y todo eso. Entonces como que el lenguaje que yo leí entre líneas de esto es tener cuidado con las tecnologías de la manera que estás consumiendo y cómo las estás interiorizando hacia ti, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podríamos también, no sé, ser víctimas de la computación y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en un lenguaje totalmente diferente al que a priori tenemos nosotros, que es el contacto humano, las interacciones sociales reales y dejar todo eso para pasar a algo más ficticio y real, ¿no? exactamente, y a los niños que son más susceptibles, por ejemplo, más manipulables y todo, digamos, con el tema de los chatbots, ¿no? Ok. Ujú. Que pues ya ha habido casos exactos que los niños se ponen a conversar con chatbots y les termina convenciéndoles y atrás están delincuentes y son esos delincuentes que entrenan estos programas para, para delinquir, digamos, para Ujú. conseguir este tipo ¿qué te digo? De actos delincuenciales, Ujú. ¿no? O para robar. No sé si vos has visto, por ejemplo, el Deep News. Empezó con ¿has visto esta aplicación que te cambia la cara, te pone tu cara en la cara de un artista, o en la cara de un bailarín y todo? No, o sea, supongo por dónde va, pero de eso, ¿no? La típica que viste es que te hacen viejo, que te ves Te como te cambian el ven, algo pelo, sí, así, ajá, exactamente. Es como algo así, ¿no? también es eso. Ok, o a quién te pareces, Eh, más o menos así. Sí, Ah, ok. exactamente. O te hacen hablar, por ejemplo, te hacen dar discursos. Y ya ha habido, por ejemplo, estafas realmente en las que están en una reunión de Zoom, por ejemplo, y estoy en una reunión de Zoom aquí,
pero logran cortar la comunicación de una persona y meten adentro, digamos, este robot con la cara. De esa persona. Ajá, y está Ok. hablando detrás de una persona, pero como está con esta forma, con esta red neuronal que le cambia el rostro a la persona, pero está moviendo los labios acorde a lo que dice y logran hacer, por ejemplo, estafas. Ok. Sí, o logran suplantación de identidad, Ujú. digamos. Ok. Básicamente eso. O sea, ya hay ese tipo de estafas, de Ujú. ciberestafas. Ujú. Hijo pucha. Esa es una parte súper interesante De de cómo la funciona. inteligencia artificial. Claro. Sí, se llaman redes neuronales generativas. Ok. Y es maravilloso. O sea, es justamente vos le enseñas a las redes neuronales, le entrenas para que te genere información que no había previamente. Ujú. Eh, es súper lindo. ¿Y cómo programas eso para, o sea, dar una información que no existe previamente? O sea, al final estás enseñando entraría lo del machine learning, ¿no? O sea, hacer que la propia computadora o la propia Sí, software genere una información. ¿Cómo? Si no tiene la información previa, o sea, que una conceptos simplemente. atrás el modelo de aprendizaje que utiliza se llama aprendizaje adversario, que es básicamente son como dos componentes, dos artefactos de software que empiezan a pelearse entre ellos, por eso de ahí el término adversario, Ujú, y el uno trata de engañarle al otro. ujú. Como es con imágenes esto, le genera una imagen falsa para ver si el otro logra identificar que es falsa. Ok, Y luego le envía una imagen verdadera y el otro tiene que acertar. hijo de madre. Entonces aprende cuáles son las características que Ujú, tiene que hacer para engañarle de mejor manera ujú. a a los componentes de esto. Entonces, con esa información de las características muy exactas, ajusta unos pesos en una red neuronal para luego generar una copia muy parecida de lo que vos le estás pidiendo que haga. Hijo de pucha. Hay una... Qué loco. Pero una pregunta, o sea, para ver si estoy Sí, entendiendo ya, disculparás que, sí, que no ya te digo, preocupes. Ya. informática no ignoro completamente eso, pero o sea, poniéndolo al plano humano, digamos Sí, así. Tú cuando eres niño solo tienes palabras, es más del lenguaje, y por eso soy un fanático del psicoanálisis, que nuestro lenguaje está instituido en el lenguaje del otro, que quiere decir que nuestro mundo cobra con sentido a través de que vamos aprendiendo palabras, pero los conceptos previamente nos lo dieron, no estaban en ujú, nosotros. Nosotros pensamos en abstracto, ¿no? ujú, Por ejemplo, no le dices micrófono, sino dices, una cosa con un cable, ni siquiera cable, o sea, no lo nombras, sino solo ves la imagen. ujú. Pero posteriormente, como vas instituyéndote en el mundo, la gente ya te va enseñando, es un micrófono, una felpa, un esfero y todo eso, o sea, ya lo vas generando los conceptos. Y a través de esos conceptos creas algo más complejo, que ya son las oraciones, ya generas un lenguaje más estructurado. De esa manera también funciona esto, entonces me imagino, o sea, como que le das ciertos conceptos a la máquina, y esta máquina a través de este aprendizaje va uniendo ciertas cosas y va pensando, bueno, no sé si pensando, sí, pero generando estos procesos para aprender por sí misma y generar conceptos que previamente no estaban instituidos en ella, ¿no? Algo así. Exactamente, sí, Ah, ok. exactamente. Es como una mezcla, digamos, del procesamiento del lenguaje natural, de Ujú, entender el texto como tal ujú, y de traducirlo a imágenes, ¿no? Que son como dos áreas de la inteligencia artificial, ¿no? El lenguaje del procesamiento natural y la visión por computadora, ujú. ¿no? Son palabras e imágenes. Pero esa es una mezcla, digamos, hay una OpenAI, tiene este proyecto Dalí, no sé si lo has escuchado. Mm. Dalí, He escuchado, pero ¿de qué trata? verás, tú le dices, por ejemplo, genérame, por ejemplo, genérame un astronauta que está sentado en una playa tomando un mojito. Ah, ok, ok. Está, Este es de Google también, ¿verdad? Si no estoy mal. verás, una emisión de Google, sí, pero primero salió Dalí. Ok. Perdón, que te corte, o sea, es donde tú vi en TikTok. Ya, No creo que sí sea una buena fuente de aprendizaje, pero lo vi que un joven como que pone cosas locas, así ponte un pato montado en un mono y tal, y la inteligencia artificial creaba genera literalmente exactamente, esto. sí, Entonces ahí como que ponen tela de duda hasta qué punto la creatividad va a ser netamente humana. exactamente. Y los diseñadores luego, ¿dónde van? Claro, Exactamente. ¿En ajá, qué carreras luego la IA les va a comer a las carreras, digamos? exacto. Entonces,
Pero es loquísimo, loquísimo probar eso. Claro, hay la versión de prueba gratuita que la puedes ver en la página web y todo, pero vos le pones cualquier locura y te Ujú. saca. Y lo hace. Sí, 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 el man ponía cosas, o sea, que tú a priori veías sin sentido o que un ser humano, entre comillas, lo puede crear, dibujar, pero esta computadora, esta inteligencia Es artificial lo loquísimo, hacía. es Ajá. loquísimo, es Ujú, loquísimo. Todavía no es libre, digamos, no, no es libre, es un proyecto que está ahí muy cerrado todavía, pero ujú. seguramente en el futuro ya lo logrará liberar. Y aquí entraríamos en un tema full delicado con esto como tú dijiste, o sea, hasta qué punto ciertas carreras van a pasar a segundo plano porque ya hay ciertos procesos que lo hacen quizá más económicos, más eficientes, y hasta qué punto, por eso siempre me gusta esto este tema del capacismo que reduce a la persona por su capacidad de producir y según lo que produces tú vales, ¿no? Pero Ajá. en un futuro todos seremos entonces discapacitados porque al final vas a tener una capacidad de producir algo diferente si ya está hecho, ¿no? O sea, a la final la Sí, tecnología quizá crees que llegue a reemplazar a la mano de obra humana. sí, pero bueno, es lo que ha venido pasando Sí. realmente, eso es lo que ha venido pasando, ¿no? O Ujú. sea, digamos, el mensajero a caballo ahora se llama WhatsApp, digamos, Ajá. ¿no? Entonces yo pienso que, claro, la sociedad tendrá que irse Y ajustando. adaptarnos Se a eso. ajusta, claro, sí es verdad de que perderán trabajo algunas personas, pero luego se adaptarán y todo eso. No es parte ya Claro. del proceso, tal vez evolutivo, tal vez la palabra no es evolutivo, pero tal vez del desarrollo, Ujú, del desarrollo ujú. tecnológico como tal. La revolución Que podrá ser tecnológica bien o mal, es muy bueno, podemos debatible, decir, es debatible, es verdad. claro. Es debatible, alguien dirá, no, yo prefiero que se quede así o alguna cosa, o ya Ujú, es suficiente, tenemos ujú, demás, pero bueno. ujú. Y hasta volviendo al punto de cómo está influenciando en la psicología de las personas, ¿crees o sea, yo digo, hay un libro que me vuela a la cabeza y siempre lo nombro, que se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Este escritor, este autor es para mí es un genio porque obviamente recoge y como que hace un estudio de campo, hace un estudio también de otras lecturas para generar su obra, ¿no? Y él dice que los seres humanos evolucionamos de una manera tal que no le dimos chance al ecosistema para adaptarse a nosotros, a diferencia de otras especies, por ejemplo, que hizo a las gacelas más rápidas para huir de los depredadores y así no haber una extinción de gacelas porque sean muy lentas, ya no sé si me explico, o sea, que todo es Sí, sí, adaptativo. sí, yo he escuchado de Sapiens, ajá. Ajá, y también creo que al igual que nosotros evolucionamos de una manera tal que no nos pudimos o no le dimos chance al ecosistema para adaptarse a nosotros, también siento que la tecnología dio saltos tan rápidos que no nos veíamos venir toda esta ola de tecnología tan rápida que quizá la estamos mal empleando y mal utilizando hasta cierto punto, ¿no? O sea, no digo que todos, debe haber mucha gente que utiliza la tecnología con un fin productivo, pero en su mayoría me atrevo a decir que sí estamos como que dejándonos de absorber por las redes tecnológicas, en este caso especialmente redes sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo discernir y cómo hacer un buen uso de esto y que no te afecte tanto psicológicamente, sino más bien, como tú dijiste, adaptarnos de una manera saludable, si cabe el término, no sé. Sí, sí, o sea, yo pienso, verás, claro, esto sobre la hiperconectividad, digamos, ¿no? Que te encanta estar, nos encanta estar en TikTok, en Instagram, pero yo pienso que tiene que ser un tema de educación, digamos, ¿no? De que ya poco a poco, ya en los colegios, en casa, ya se enseña a decir, oye, ya no te pases con el teléfono, que estés un rato, está bien y todo, o sea, simplemente educación, Ok, en tal caso, digamos, ¿no es cierto? Era de esta misma forma, como decirte, no sé si aplica muy bien el ejemplo, pero la pornografía. ok. Cuando había el internet, claro, el boom de la pornografía y todo el mundo empezó a ver, los jóvenes empezaron a ver pornografía, pero luego ya lo restringías, ya lo advertías de que adentro pues hay estafas o estas implicaciones tiene en el cerebro y Ujú, todo esto. Entonces, bueno, ese tema yo pienso que también se tendrá que ser de alguna forma controlado, controlado en el sentido de que vamos a poner normas, ya no nos vayamos a, no tengamos el Facebook abierto mientras trabajamos porque es una distracción de estar haciendo ujú, scroll y todo esto. Entonces yo pienso que se va a empezar a normalizar, o sea, ujú, a educar a la gente, a los niños sobre todo, ujú. a los niños. Es complejo, ¿no? Porque
Yo digo, o sea, hoy en día tienes conocimientos del el tema que tú dijiste de pornografía en los efectos a nivel cerebral, a nivel psicológico, a nivel sexual, en tu rendimiento también y todo Exactamente. eso, pero sin embargo igual hay gente que lo sigue consumiendo, ¿no? Hay gente que lo hace por más restricciones que se hayan, o sea, es como cuando te compras en la cajetilla de cigarros y dice fumar causa cáncer, o sea, en Sí, la final, y hay gente que lo sigue haciendo, ¿no? Yo creo que también, como tú dices, es ver más allá, perdón, ir a ver más allá de lo evidente y empezar a darnos cuenta del impacto que tiene realmente hoy en día, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que he pasado épocas de consumo de tecnología tan abruptos, digamos, tan así nocivos, ujú, que después de un tiempo, cuando ya quieres como que dosificar eso, sientes que la vida real no es que carece de sentido, pero no te satisface tanto porque estás acostumbrado a la recompensa inmediata, ¿no? Como tú dices, exactamente. estás tan adicto ahí que Sí, estás pasa, 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 pasa. Y hay algo que se conoce en psicología como, ay, se me fue el nombre, con reforzamiento aleatorio, que estás viendo, viendo, pero tu cerebro sabe que tarde o temprano vas a ver un contenido que te guste, entonces ahí te vas a quedar. Entonces es lo que le vuelve más adictivo a las pantallas. Pero después de eso, como te digo, pasas a la vida real y es como que ya salir a caminar, estar con tu pareja, o ya no es tanto el impacto, pero porque le mal acostumbraste a tu cerebro a estar recibiendo dopamina todo el tiempo, que dices, pucha, o sea, esto ya no es mucho para lo que recibí allá, entonces vuelves otra vez a esa gratificación instantánea. exactamente. Pero verás que también es un reflejo porque tú al algoritmo, por ejemplo, de todas las redes sociales le entrenas. O sea, claro, te salen los Claro. videos en que vos te quedas, ¿no? Haces scroll, scroll, mira, este video me interesa, me quedo ahí, me quedé. Entonces el algoritmo sabe que vos te quedaste ahí y te empieza a presentar más de este contenido, ¿no? Y obviamente ya vas sabiendo Ujú, si es que eres hombre, mujer, hetero, cuáles son tus tendencias políticas, culturales, qué te interesa, el arte o el deporte, lo que sea. ujú, Entonces, claro, también es, por ejemplo, lo del TikTok. A mí ujú. pero en TikTok hay un contenido súper interesante, Claro, muy total. interesante, ajá, de gente que son científicos y todo, y realizan pues experimentos, hablan de cosas muy interesantes. Entonces, cuando a ti te interesa, pues el algoritmo te muestra solamente eso. Ujú, No, y si solamente te interesa farándula o todo eso, pues también te va a ujú. mostrar solamente Y eso. el algoritmo en estos casos, ¿cómo funciona? Entendiéndolo ya desde la parte informática, o sea, más profunda, porque, o sea, desde un análisis quizá solo psicológico o algo, porque tú, por ejemplo, puedes ver, yo que sé, algo que me guste, contenido de filosofía, y luego ves fútbol, que también me gusta, y después ves algo de comida que también me llama la atención. Me explico, o por ahí ves un video gracioso, entonces te detuviste en tres contenidos muy diferentes, pero el algoritmo, no sé de qué manera está diseñado, pero para mí, digamos, si yo fuera el algoritmo que está viendo qué consumes, y veo que tienes ciertas personalidades, para mí te estás comportando incluso de una manera patológica y esquizofrénica, y no eres un Ya, individuo, sino como que te dividiste en ciertas exactamente. personalidades, Ajá, pero y después te pasa, ¿no? Por ejemplo, YouTube, que por acá tienes ya una sugerencia de fútbol, pero por acá una de comida, por acá de filosofía, ajá. entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo para tratarte de una... Es que a la final te estás portando esquizofrénicamente porque estás siendo varias personas a la vez, ¿no? O sea, puedes decir que, David le gusta el fútbol, pero también le gusta la comida, pero Pero tiene su también... lado oscuro, así. Exacto, exacto. Claro. Ajá, ¿cómo funciona Y de podría sacar un manera... perfil psicológico de eso, seguramente. También, Hay ajá, una familia de algoritmos que se llaman sistemas de recomendación, que se trata justamente de eso. ¿En qué te ok. recomiendan? Claro. Empezó con las ventas, digamos, antes de que si vos compraste en Amazon, todo ese tipo de cosas, a lo mejor sí he visto que en toda sección, en todo marketplace a lo mejor te interesa esto. Ajá, Exactamente, sí. que ya luego, claro, es relacionado a lo que te interesa y todo. Ya, estos son igual, algoritmos así. Por detrás igual hay mucha Ujú. estadística. Sí, porque a la final, sí, es verdad, o sea, se rige por estadística, pero a veces, por ejemplo, los videos que yo en el último mes más he consumido ha sido de fútbol Ujú. y de charlas de filosofía, de diferentes ponentes de filosofía, que me gusta mucho, me llama la atención, y de un psicólogo español, pero también le he picado en ciertos videos de entretenimiento, porque también, o sea, no sé, o sea, darse un break también de estar sobrepensando las Sí, cosas sí, es sí, bueno a sí. veces. A mí me pasa igual. Me pasa Entonces, igual. pero le picas una sola vez, pero al día siguiente ya te lo recomienda. Ujú. Entonces, ¿de qué depende eso? Porque al final, si se rige por estadísticas, a veces también solo es por, no sé,
porque si hablamos de estadísticas, quizá mi tiempo de consumo dentro de YouTube, en este caso, es más inclinado hacia la parte deportiva y filosófica y al entretenimiento, qué sé yo, un 20%. Pero aún así el algoritmo te lo manda, o sea, por si acaso, o sea, Exactamente, es que lo mismo vio otra persona ya. ¿Entiendes? O sea, cuando a una persona, claro, le funcionó, ok, ya le ok, pareció esto, claro, ok. y vos calzas dentro de ese perfil, pues seguramente el mismo te ve. Ok, o sea, identifica los perfiles como que a la final hay otra persona que tiene el mismo patrón de Exactamente, consumo tuyo, entonces mandemos esto. Ah, ok, ok. exactamente, sí. Buenazo. Y bueno, podemos educarle al algoritmo, como tú Reglas de dices, asociación se llama, reglas de asociación. este tipo Sí, ok, reglas de asociación. Y cómo, bueno, hay como educarle al algoritmo para que te vaya mostrando ciertas cosas que tú quieres y como tú dijiste, creo que es muy interesante eso, porque hace tiempo ya lo había hablado aquí con mi hermano. Tenemos un podcast aparte solo de los dos y yo decía que hice como un experimento, porque no recuerdo quién, fue una charla igual en un podcast que decía, puedes conocer mucho a la persona por su buscador de redes sociales. Pero cuando tú aplastas, por ejemplo, la lupita de buscar en ajá, Instagram, te sale el historial, te sale exactamente. más que el historial, sino cuando ya te salen las recomendaciones. Por ejemplo, y te lo digo en mi caso personal, mi algoritmo de Instagram es bien, bien loco, así bien esquizofrénico, porque hay partes de filosofía, hay de fútbol, hay de gimnasio, hay un montón de cosas, pero y entonces quise darme cuenta qué tipo de amigos, entre comillas, tenía, pero solo como un experimento, ¿no? Y les dije, oye, persona, solo déjame ver algo. Entonces, ver el perfil de búsquedas de ello y lo que les recomienda ya Instagram, el algoritmo, dices, hijo madre, o sea, que el algoritmo puede decir mucho de tu personalidad también, ¿no? Exactamente, y verás, yo también lo he pensado. En decir, digamos, claro, que ahora eres el, ¿cómo le tienes entrenado a tu algoritmo de redes sociales? Así, ¿qué es lo que te sale? Sale que no farándula y todo, bailes y todo, pues seguramente te gusta mucho pasar entretenido en ese tipo de cosas. Pero luego, claro, hay contenido más educativo. Ujú, Sí, a mí ujú, también me sale, por mí me sale, por ejemplo, cosas de impresión 3D, ujú. de electrónica, de gimnasio, de fitness, de comida. Sí, Ujú. muy variado también, igual. Sí, es que a la final digo, chuta, o sea, entender el algoritmo también creo que nos lleva a entendernos a nosotros mismos hasta cierto punto, ¿no? Porque yo siempre tengo un dilema, incluso como ya profesional dentro de la psicología, eh, esto del desarrollo de tu personalidad. Es que tú tienes que tener una personalidad fuerte, pucha, pero si un día puedo estar consumiendo, yo que sé, canciones de Sin Bandera y cortándome la vena y al día siguiente estar escuchando reggaetón, entonces mi personalidad también es muy voluble, volátil y va cambiando con respecto a lo que voy aprendiendo, voy consumiendo. Y la misma personalidad que hoy está sentado hablando contigo, quizá el día de mañana, pucha, mi algoritmo me bote temas de inteligencia artificial porque ya voy a quedar picado con este tema e ir a hacer eso, ¿no? Entonces también entender que la personalidad puede ir modificándose, por ende tu algoritmo también, y por ende la información que consumas va a ser diferente a la que estás haciéndolo ahora y por ende también tu manera de percibir el mundo que te rodea, ¿no? Sí, verás, yo pienso que se puede llegar a tener el control de decir, a ver, que dejemos de mostrarte tanto contenido basura, digámoslo así, y empecemos a mostrarte contenido más didáctico. Por Ujú. decir, yo pienso que esa no es la intención, obviamente, de las redes. Ujú. Las redes solamente quieren mantenerte enganchado ahí y punto. Como sea, Exactamente. independientemente del consumo. Deberían hacerlo, bueno, sí, tal vez no es su trabajo, ¿no? Pero bueno, deberían hacerlo, digamos, que si te catalogan que eres un adolescente, a lo mejor deberían, no sé, mostrarte cosas más de deporte o alguna cosa así, que hacer trends, Ok. que hacer bailecitos y todo eso. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor se debería. Hay youtubers, verás, que yo he visto, claro, que ellos te recomiendan y te dicen, entrénale a tu algoritmo, Ujú, al TikTok, por ejemplo, ujú. entrénale que te saque solamente cosas que a ti te interesan, para que seas, digamos, productivo de cierta forma. Pero es Yo- contraproducente también, ¿no? ¿No crees? ah, O sea, me explico, porque si ya le entrenas a tu algoritmo que te enseñe contenido del que te va a hacer más productivo, entre ajá, comillas, ¿no crees que te puedes llegar a enganchar y estar solo viendo del contenido y al final no producir nada, sino solo a bombardearte de información? Y al final del día, como que, Simón, ya sé exactamente. lo que tengo que hacer, pero no lo hago igual.
sea, con que no vea huevas. Esa sería una limitación enorme, así que Exacto, termines sobreinformado, pero igual botado en la cama, digamos, exacto, exacto. que no seas productivo. Sí, Ujú. sí, Como no, es una que tienes especie toda de la razón. autoengaño, así. Sí, bueno, ya es una limitación, digamos, Claro. ya, o sea, hasta ahí podemos, se puede llegar. Pero, lo estabas explicando, bueno, que hay youtubers que te enseñan a educar tu algoritmo. ¿Con qué finalidad? Te corte la idea que No, bueno, ellos recomiendan que utilices, yo he visto varios de este man del Alvis, por ejemplo, él te dice, es buena. Sí. sí, el Alvis, por ejemplo, él te recomienda, dice TikTok, no, no, Ujú, es bueno TikTok, o sea, claro, empezó con bailecitos, ¿no? En la ujú, pandemia, con bailes, con trends, con todo eso, pero de ahí quedó la mala fama de TikTok. ujú, Pero eso no es TikTok. TikTok hay científicos, con mucho, con todo el rigor ujú, científico que quieras. ujú, Solamente que si no los ves es porque no te interesa verlo. O sea, hay que claro. aceptar también eso, Ujú. ¿eh? Justo lo que estabas diciendo me resuena mucho porque también creo que TikTok se hizo conocido, fue la bomba en la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que en esa época lo que menos queríamos era ciertas preocupaciones o entendimientos Exactamente. entonces desconectar un poco de lo que estaba pasando y creo que por eso tuvo la fama que tuvo a la final TikTok, porque como tú dices, tú le dices a alguien, oye, tú utilizas TikTok y me ha pasado a mí. Hay amigos que me dicen, oye, tú usas bastante TikTok. Digo, sí, pero tú si ves mi TikTok, hay muy pocas cosas que es como trends, pero que lo he utilizado como para hacer una especie de caballo de Troya, porque el algoritmo también eh, te manda a cierto público que consume entretenimiento, ¿no? Entonces, yo he utilizado este tipo de trends o hacer esos bailes, que por ahí tengo dos, tres que no me siento orgulloso de decirlo, la verdad, porque no es lo mío. Por dar algo. Pero, como te digo, para hacer caballo de Troya, para que la gente vea ese contenido, digamos, del otro lado de TikTok Ah, y diga, oye, ¿quién es este man? ¿No? Pero entra a mi perfil y ve que, pucha, no, pues hablo de filosofía, su tengo el estrategia. podcast, lo utilicé como una estrategia, o sea, a Ya, la final sí. para eso, pero como tú dices, o sea, al final el lado oscuro de TikTok, para mí el lado oscuro no es del malo, sino es el lado donde te va a hacer pensar y reflexionar acerca de las cosas que están pasando, porque el lado de luz y colorido es todo ese entretenimiento que al final, o sea, yo no digo que esté mal entretenerse, no todos necesitamos una dosis de risas, de desconexión todo el tiempo, Sí. pero estar todo el tiempo así como que suena feo lo que voy a decir, pero sí te idiotiza, o sea, al final te desconecta. Hoy en día, no sé si tú has escuchado la banda de aquí, una banda cuencana que se llama La Madre Tirana, tal vez. No. Es muy buena, te la recomiendo. José Orellana subió es el vocalista, subió una historia que decía, muy sarcásticamente hablando, decía, bueno, nos hemos dado cuenta de que con esto del paro y la realidad social y lo que está pasando, nos hemos olvidado de Will Smith, de Yo diría, Johnny Depp, lo que está pasando, de la moda. Tenemos que priorizar las cosas que realmente, por favor, párenle bola. O sea, como que date cuenta de que cuando pasan cosas ya serias, nadie está pensando en tonterías. O ajá. sea, y eso es lo que, como tú dices, o sea, hay que discernir lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí, Que, hombre, ¿cómo, exactamente. cómo llegar a ese entendimiento de saber que el algoritmo muchas veces te va a, o sea, cómo consumir conscientemente, digamos así, desde tu punto de vista, o sea, más que una educación y todo eso, o sea, cómo darnos cuenta de que, cha, o sea, llegar a un entendimiento claro que lo único que le interesa a las redes sociales es venderte algo. O sea, no sé, ya sería un tema un poco de coaching, así ya. Sí, No sé. pero y algo de eso tienen ustedes también como que para ustedes mismos y no caer presa de sus propias estrategias informáticas. Ah, no, la verdad no se me ocurre nada ahora que haya como para controlar eso. Ujú. No, yo pienso que no he escuchado algo que, alguna cosa que sirva para decirte cuándo es suficiente o cuántos minutos y todo eso. Pero sí dosificarlo, o sea, a la final hay una frase que me voló la cabeza hace mucho tiempo porque tú sabes que Facebook, TikTok, Instagram es gratis, ¿no? Ujú, Y había un doctor español, no recuerdo cómo se llama, creo que era Enrique de Vicente, él decía, cuando un producto es gratis es porque el producto eres tú, porque a la ujú. final, si no te cobran nada por el tiempo de uso en la plataforma, pero a la final los auspiciantes son los que pagan para que tú en un momento vayas y consumas el producto de ellos. Entonces, a la final sales siendo tú el producto de algo gratuito a la final, ¿no? Sí, exactamente. Eso es, pero se refiere también a tus datos. Claro, de Ok. que el producto eres vos, pero porque se te queda en claro con tu información, con tus datos, con tu número, con
Son tus necesidades, digamos, por ejemplo, y ellos les sirve muchísimo para hacer estadística, es decir, a ver, la población está pidiendo esto, Ujú, le gustaría ver esto. Entonces, esa información lo utilizan muchísimo las personas de marketing para saber qué es lo que te beneficia, o sea, qué es lo que te gustaría ver a vos ahora. ujú. Y ahí entra lo que tú también creo que hiciste la maestría en esto, ¿no? De sistemas inteligentes y Big Data, ¿no? O sea, que Ajá. ahí entraría en esa parte de la información que estás brindando de la Big Data. ¿Cómo funciona esto? ¿Tiene algo que ver esto? O Sí, por ejemplo, las aplicaciones, a ver, claro, ¿cómo entender y cómo saber qué es la Big Data para profundizar más en eso? ejemplo, verás un caso de estudio que nos explicaron en la maestría. Claro, tú das permiso a veces al a las aplicaciones das permiso para que usen el GPS. Entonces, en esto, digamos, en Telefónica, por ejemplo, sabían exactamente, esto lo decían ellos cuando había las huelgas por el separatismo catalán y todo esto, sabían y te hacían los mapas de calor en las manifestaciones, Ujú, veían los teléfonos que estaban aglomerados en las calles, es decir, tú veías el mapa y cuántos miles de personas estaban ujú. en esa manifestación. Entonces sabían de que vos estabas a favor o en contra, o sea, te perfilaban políticamente Ok. y sabían qué era, cuál era tu opinión acerca del contexto político. Entonces, a partir de eso, pues ya saben con qué información darte, Ujú, ¿no? Entonces, qué información mostrarte, qué noticias mostrarte para terminar de polarizarte, o si es que eres un indeciso, terminar de decir lo que pasó con el ejemplo de Cambridge Analytica, ujú. por ¿Qué pasó en ejemplo, Estados decir, Unidos? Ajá. exactamente, ya. Pero, claro, o sea, cuando dice el producto eres tú, es porque tú estás diciendo, te doy permiso para que utilices mi información y sepas a quién voy yo a votar, por ejemplo, Ujú, o cuál es mi postura política con ujú. respecto a algo. O te doy mi información para que logres convencerme algo de que quizá, como tú dices, estás indeciso y Exactamente. logres inclinarte hacia un lado de la balanza. No simplemente para mostrarte anuncios de tal Ujú. cosa, que ya sé que tú haces deporte por todo esto y ahora te muestro anuncios de Adidas y cosas así. Ok. ¿Y hasta qué punto entonces, hablando del ámbito político, la democracia va a seguir siendo democracia? Porque al final estás utilizando, como este caso de Cambridge Analytica, información de los votantes para manipular su voto, ¿no? O sea, realmente estamos en una especie de dictadura silenciosa. Sí, verás, eso es muy interesante, eso es todo un debate realmente, qué tan moral y qué tan inmoral es el tema este, ¿no es cierto? Ujú. Por ejemplo, el teléfono nos escucha, Google nos escucha, y es verdad. Tú haz el ejercicio, haz la prueba y di que el día de mañana necesitas comprar comida para tu perro, bla, 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 ponte a hablar cerca del teléfono y todo, y te va a aparecer, a pesar de que vos no tengas perro. Lo que te Ok. escuchan es de veras eso, puede hacer el experimento a cualquier rato. Ujú. Entonces, claro, es eso, digamos, ético, es antiético, todo eso, te decía, es un debate interesante. Pero el tema es de que a nosotros, claro, ya no es que nos espía, digamos, la CIA ni nada de eso, sino simplemente nos quieren vender, Ujú. ¿no? Entonces nos dejó de importar. Ujú. De que te espían por el teléfono, sí, sí nos espían, pero Ujú. ¿y vos quién eras? ¿Qué es lo que quieren? Claro. Venderte. Ajá. Venderte y a la final a lo mejor hasta te conviene, porque a Ujú. lo mejor sí quieres el producto del cual estás hablando. Ujú. Es un poco extremista tal vez, pero de cierta forma, no sé, Es, no sé es cómo lo que, opinas tú, o sí, no, sea, es que es tienes, complicado porque tú, por ejemplo, yo me compré hoy un Monster, no auspician, espero que algún rato sí, un Monster, ¿no es cierto? Entonces, a la final, yo me fui a la tienda pensando en este Monster, en que quería comprar, pero hay gente que, por ejemplo, compra algo, pero porque le salió un anuncio, pero previamente sí lo quisiste comprar o lo compraste porque alguien te dijo que lo necesitabas. Entonces, como tú dices, o sea, puede que sí lo necesites, pero no lo sabes hasta que te lo muestren. Pero precisamente, ¿qué es lo que te hizo comprar? ¿La necesidad que querías satisfacerte o el hecho de que te lo mostraron? Entonces ahí, como tú dices, es un mira, debate interesante. es muy interesante, Ajá, exactamente, claro, si te meten por los ojos algo, ya lo que terminas comprando, dices claro, tú, exacto. no es que yo quería, Sí, si no me lo sí, mostraron y a la final dije, voy a comprarlo porque me mostraron, más no porque lo necesitaba, porque yo siento si nace una necesidad, inconsciente o conscientemente vas a saber cómo satisfacerla. Pero te hizo comprar un producto el hecho de que te lo mostraron o porque sí realmente lo necesitabas. Entonces, como te digo, ahí entraría ese debate de decir,
¿Hasta qué punto realmente estás permitiendo que la tecnología influya en tus decisiones también, ¿no? Exactamente. Pero mira, yo pienso que sí es, por ejemplo, de que tendrías que saber esta suspicacia del marketing. Es decir, el Ujú, marketing funciona así. claro. Y de cierta forma vos de saber de que funciona así, ya te pones sobre aviso. O sea, ya dices, ya me están queriendo meter por los ojos esto, por lo tanto, tengo que tomar acciones o no acciones Ujú, con respecto a esto. ujú, ¿No? Entonces, pero claro, eso es de educación, o sea, el decir, oye, esto es lo que está pasando. Así claro. funciona y está bien, Ujú, ¿no es cierto? ujú, Claro, total. porque el otro sería tratarnos un poco de forma ingenua, de decir, oye, no, no, no me bombardees con esta información, con este marketing, porque voy a comprar. Claro. Pobrecito de mí. No, Sí. no, no, yo pienso que es parte de la globalización, aceptarla primero, Ajá, pero saber cómo funciona también. exacto. Entonces, claro, el tema, digamos, de la tecnología, por eso es que yo soy muy de open source, digamos, ¿no es cierto? De que los programas, los algoritmos, en la medida de lo posible, tienen que ser abiertos Ujú, a la gente, a los programadores, a los ingenieros, que digan, a ver, esto, así funciona esto, y que lo expresen, pero que lo comuniquen también y digan, ujú, sí, miren, así funciona esto, ujú, es parte de la salud hasta mental, ujú, de que la gente sepa, salud ujú, social, digamos, esto funciona así, ya no se quejen. ujú, total. Exactamente, ya es como cualquier otro tipo de educación sexual Ujú, o de la higiene. Oye, ujú, tu cuerpo funciona así, tienes que hacer así. claro. Ujú, Ya, el internet funciona así, tienes que saber cómo funciona y exacto. luego no te quejes. Ujú, Entonces sí. es parte de, Ujú. Y lo que tú dices, o sea, tener esta educación y por ahí si algún momento no nos enseñaron eso, pues también hay internet para entender cómo funciona sí, el propio internet, ¿no? sí, exactamente. El Y tema, autoeducarte. Ujú, exactamente. El tema es que tenemos que saber cuánto ese es uno mira uno de los que siempre hablamos con un pana. eh, la gente que está en, digamos, en la ciencia, en las academias y todo, que está muy bien, hace una investigación, un trabajo muy importante y todo, pero son muy malos comunicadores. ok. Son muy malos comunicadores. Mira, por eso me gusta tu espacio así y todo, porque, claro, tienen que comunicarse, que si llegar a la gente. Claro, Ujú, porque una cosa es que se quede en el paper publicado en la revista de alto impacto y todo esto, pero otra cosa es que llega a la población de a pie, digamos, o a la gente común que no es experta en ese tipo de ujú. cosas. Por eso Tienen que saber. me gusta mucho, sí le debes cachar a Javier Santaloya, ¿no? Al Sí, científico. Entonces, sí, él es un publicador, investigador y tiene varios estudios hechos ya con su nombre y todo eso, colaboraciones con otros grandes científicos, pero también es un divulgador científico. exactamente, claro, Ujú, él sí divulga, claro. ajá. Y él también Y es, critica. sí, Ajá, es que lo que tú dices, o sea, lo hace más digerible para aquellas personas que no manejan el lenguaje técnico de la ciencia, en este caso, sí, hablando de él. Entonces, de la informática debe ser igual, o sea, ponte entender el lenguaje binario, algoritmos y todo eso, para ustedes, los informáticos, hablar en cierto lenguaje informático debe ser muy fácil, pero si hay una persona común y corriente que no tiene, bueno, no común y corriente, que no entiende de la informática, va a decir, pucha, me están hablando en chino estos man. Entonces, la divulgación para el entendimiento sería mucho más fácil y para las personas que ya digo que no tienen esa profesión, pero pueden llegar a entender cómo es que funciona la informática, ¿no? sí, mira, yo he visto, por ejemplo, esto he visto en el sector público, em, colegas que se aprovechan un poco de esto, claro, porque no sé si has escuchado voz de gerentes, de personas, de presidentes, de instituciones, el decir, no, yo de tecnología sí no sé nada, no, 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 yo de tecnología Claro, bastante. chino, como dicen, Ajá, claro. sí. Pero ya en estos tiempos ya no, ya tiene que quedar afuera esa Ujú, palabra, digamos, para los gerentes, y todo. Ya no pueden ser ahorita, digamos, ujú, analfabetos tecnológicos en el sentido de que hay colegas que se aprovechan de eso. Y por ejemplo, los programas institucionales, y yo he visto, pero te digo porque he visto, que lo hacen de manera intrincada, pero de manera deliberada. De manera intrincada, cosa que yo, por ejemplo, claro, un programa, digamos, tú haces un programa, pero no lo haces con con buenas prácticas, lo haces como si fuera código espagueti, ¿no? ujú, Que todo, y hay, claro, ese tema de que el programador es el genio, el todo, nada, la programación es como cualquier otra profesión, como cualquier otra técnica. ujú, Ya no hay genios aquí, no hay nada. ujú, Ya hay que hacer de forma muy estructurada, como todo el resto de los trabajos. Pero hay, claro, que ese tema que se dan de genios y todo esto, y ya tienen la solución informática y plasma y todo, pero claro, entonces, si es que ellos se van, eso deja de funcionar. claro. Y luego, ¿quién da mantenimiento a eso? Ujú, Y ahora luego, claro, cambia la ley, tiene que cambiar el programa.
Pero ¿y quién cambia el programa? Ujú, Si es que adentro está todo vuelto una chapuza, ujú, entonces claro, le tienen que volver a traer, contratarle ya como asesor, con el sueldo que él quiera, ujú. y el genio está ahí consagrado. Claro, estás aprovechándote de la ignorancia de las Exactamente, personas por solo para un supuesto, beneficio económico. exactamente. ¿Y Claro. por qué? Porque el gerente decía, no, yo no sé nada de tecnología, eso, no, no, no. Tiene Ujú, que saber que por lo menos tiene que haber, digamos, como que manuales o las pruebas hechas, o tiene que ser validado por otra persona, ojalá externa, y decir, mira, si esto está bien estructurado, el rato que él se vaya, el creador se vaya, viene otro y lo puede puede modificar. continuar, claro. Eso debería Ujú, ser, pero ya una, o sea, y mira que yo no pienso que sea difícil transmitirles estos. Yo a ujú. los gerentes les trato de decir, oiga, no, no. Ojo con su ingeniero de sistemas. Hay una frase que a mí me encanta. Dice, al ingeniero de sistemas le conoces cuando se va. Claro, cuando se va y se cae, a ver quién arregla. Ok. Claro, y se quedó el chico a cargo y todo, ¿no? Y si es que lo puede arreglar, al pelo. ¿Por qué? Porque hubo el procedimiento, hubo las claves, hubo el manual, todo estuvo en orden. Pero no, toca llamarle que está en vacaciones y todo, y mientras el otro... No, Ujú, ujú, claro, al ingeniero de sistemas se le conoce cuando se va. ujú. Y yo digo, complementando un poco con lo que dijiste, no sé si Einstein tenía esta frase que decía, tú realmente sabes que entendiste algo cuando eres capaz de enseñarle a tu abuelita. O sea, como que cuando, obviamente por el tema generacional, ¿no? Y bueno, y dice, bueno, a excepción de que tu abuelita sea Marie Curie, entonces, pero si tu Claro, abuelita es alguien que no entiende de lo que estás aprendiendo y le enseñas y te entiende, es cuando realmente sabes que sabes. Porque sí. de ahí solo puedes tener información y como tú dices, jactarte de que sabes, pero si no tienes esa capacidad de divulgar, de enseñar, realmente no sabes, solo tienes información. Y me parece muy ético porque al final yo digo, por ejemplo, esto del podcast, a mí me gustaría entender más a profundidad esto para poder llegar a sistematizar este proceso y en algún momento cuando esto crees que sea más grande, enseñar, por ejemplo, tener un curso con alguien que tenga conocimiento de software y todo eso, verás, mi proceso funciona así, 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 me gustaría que tú a tu manera lo hagas y ya estás dando trabajo a alguien más. No sé si me explico, entonces, como que sistematizar algo, pero enseñar y transmitir ese conocimiento, estás generando también fuentes de empleos para que otra gente continúe con tu trabajo, practique y siga creciendo esta maquinita, no sea una cadena a la Sí, fin. mira que es muy buena la iniciativa. Y te cuento algo, la tendencia, por ejemplo, en esto de, por ejemplo, en lenguajes de programación, así, ¿no? Antes había los lenguajes de programación en binario, justamente que Ujú, en tarjetas perforadas. No, para decir el uno no estaba perforada y el cero estaba perforada. ujú, Entonces era una cosa así, y ese era el programa, ok. una cosa súper, súper complicada. Pero ahora, claro, como se tiene que ser mucho más productivo, los lenguajes de programación se volvieron mucho más simples, mucho más simples. Es por eso que ahora ya los programadores ya no necesitan haber pasado por la universidad para ser grandes programadores, Ujú, buenos programadores. Y pasa mucho también que, digamos, eh, no hace falta ser ingeniero de sistemas para ser programador. Son electrónicos o son matemáticos o físicos, ingenierías afines. Y es justamente que se volvió más fácil la informática. Y mira, nadie repara en eso. De que adentro, digamos, claro, hace unos 15 años nada más era bien intrincado, era bien complicado, sofisticado y todo. Ahora, con la cantidad de información que hay y las tecnologías que se volvieron más fáciles de usar, claro. se volvió realmente muy descifrable la tecnología, tras Ujú, cómo está hecho. ujú. Tú ya ves, por ejemplo, para hacer una aplicación hay cantidad de tutoriales en YouTube. Para hacer una página web Exactamente, y también. Ajá, desde cero, cero. ujú, Y tú sí. sigues literalmente con el mouse a donde va clicando y todo y ya podrías cargar tu Ujú. aplicación. Me ha pasado en cosas tan simples como ponte, instalar un programa en tu computadora que antes tenías que ir donde el ingeniero que te instale. Ahora ves un tutorial, como dices, en YouTube y lo instalas tú y ya es más intuitivo, como dijiste en un Claro, inicio porque con el todo. otro va a ver también el tutorial. O Claro. sea, no crees que sepa, el otro Al- va a ver el tutorial. Sí, al final es un dinero que te ahorras por precisamente la facilidad de las tecnologías que se han hecho más, como tú dices, me gusta esa palabra, intuitivo, pero el hecho de ser intuitivo, bueno, entraríamos en este dilema otra vez de que sea más adictivo también, porque ya es más fácil de manejarlo, ¿no? Yo siempre digo, alguien se vuelve adicto a algo porque le gusta, porque si no te gusta es muy complicado, lo dejas ahí y simplemente no te interesa entenderlo, ¿no? Si no es tu rama o tu no sé, tu fuente de conocimiento, de ingreso económico. Claro.
Te agradezco mucho por esto, loco. Aprendí un montón de cosas. Y ya te digo, me dejaste con muchas cosas para seguir profundizando y entender esto, porque a la final podría generar algo para aplicarlo en mi rama de psicología, quién sabe, ¿no? Alguna aplicación, algo. Sí, De entender eso seguro. fuese bacán. No sé, quizá algo que quieras decir finalmente, para cerrar eso siempre. Sí, a ver, con un mensaje que siempre que me preguntan sobre inteligencia artificial, pero claro, siempre está asociado, digamos, la inteligencia artificial a este tema como que fuera como que magia o alguna cosa que es muy difícil de alcanzar y la verdad es que no es así. La verdad es que la inteligencia artificial inteligencia viene de relacionar información, es decir, pues tienes dos informaciones, tienes dos datos, si consigues relacionarlo, digamos, ya es inteligencia, ¿no? Ujú, El decir, digamos, desde varón de 35 años, ya es una relación de información, estamos hablando de una persona, eso ya es ujú. inteligencia. Y eso es lo que hacen las computadoras, Ok, simplemente relacionar. O sea, ahora inteligencia tiene más rigor usarlo con una computadora que con una persona. sí. Porque normalmente decimos de ese man es inteligente y todo. Ujú. Pero nunca terminas de decir a qué se refiere cuando Con dices inteligencia. inteligente. Claro, inteligente es una computadora. Ah, mira, relación de información muy bien. Ok. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el término, ¿no es Ujú, cierto? Entonces, ¿y cómo lo hace? Utiliza modelos matemáticos, estadísticos y todo. ujú. O sea, un mensaje que yo quisiera dar, digamos, a la gente, sobre todo a los investigadores o, bueno, los estudiantes en general, digamos, que están, es de que no haya este tipo de miedo o de recelo a utilizar la técnica para hacer cualquier tipo de cosas. O sea, para hacer detectores, por ejemplo, de personas, de presencia. Ujú. ah, No, ese- lo que tú dices, o sea, me parece muy interesante el hecho de que entendamos que no es algo fuera de nuestras capacidades de entendimiento, ¿no? Que está dentro que es algo digerible para nosotros siempre que sepamos verlo, ¿no? Como, incluso creo que se está viendo la tecnología como una deidad o magnificar el hecho de lo que realmente es, ¿no? Que es el lenguaje quizá nuestro, mental, llevado a la parte informática, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso y me gustó este término de la inteligencia y la capacidad de discernir o asociar dos conceptos o más y sí, discernir la información. mejor opción. Ujú. Exactamente. Y eso es lo que hacen ahora las redes, las redes sociales, asociar la información. Ujú. Bueno, a la gente que nos vio, que nos escuchó, pues, ¿y cómo te pueden seguir en redes sociales? Por si acaso tengan alguna duda, algo, también haces impresiones en 3D, trabajas con estas maquinarias, si alguien quiere contactarse contigo, como... Sí, somos 3D Partner, no tenemos todavía las redes, pero estamos en Facebook como Ujú. 3D Partner o en mi cuenta personal, Henry Castro León, en Instagram. Listo, listo. La gente que nos vio, que nos escuchó, bueno, saben cómo seguirla. Henry, Henry, nuevamente, muchas gracias A por tu ti, tiempo, David, por el muchas espacio. gracias. Muchas gracias. Mm, Estuvo muy entretenido. Sí, sí, que pasó una hora volando, falta tiempo para Bueno, esto y ujú. esperamos. Pues si por ahí me surgen más incógnitas, pues, hacer una segunda parte Sí, del tema encantado, informática. encantado. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, espero que lo hayan disfrutado. Siempre digo, no se queden con lo que hablamos aquí, profundicen, aprendan por ustedes mismos también. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, de eso se trata estos espacios, de generar simplemente dudas, preguntas y que ustedes sepan profundizar en ellos si el tema les pareció interesante. Si no, pues déjenos sus comentarios, sus observaciones y nada. Nos vemos la próxima.